Buenas noches nuevamente, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos. También le damos la bienvenida a los que están conectados allí de su casa. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa, eso. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que sea Él tomando el control de nuestras vidas. Vamos a orar por algunas personas que han estado delicadas de salud, han estado enfermos, me han estado escribiendo que oremos por ellos. Así que vamos a pedir que Dios haga un milagro, amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Amén. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro allí, los que están en casa y aquí en este momento oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia. Gracias por cada hermano, hermana, joven, niño que está aquí, Señor, y también los que están en sus casas. Bendecimos sus vidas, Señor, y pedimos que tú seas obrando en cada corazón. Señor, mira a los que han estado pasando dificultades físicas con su salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús rogamos por un milagro, Señor. Ora en la hermana Amparo, tus armas, Señor. Obra, Señor, en su vida, también doña Luz Mari, Señor. Obra, Padre Santo, cada día, Señor, un milagro en sus cuerpos. Los que están en cuidados intensivos, los que están en una UCI, Señor, ayúdalos. Obra un milagro, Señor. Algunos están por el COVID, otros por otras enfermedades. Señor, pedimos que tú seas obrando en esta hora, Señor. Tú eres el Dios que sana, eres el Dios que libera, Señor, y que allí donde están, Señor, en su subconsciente o inconsciente, Señor, ellos puedan sentir tu presencia, Padre Celestial, y si es tu voluntad que ellos se levanten, Señor, obres ahora mismo, Señor, si es para que ellos puedan nuevamente estar en pie, Señor, y seguir en tus caminos, Padre, tú obra en ellos, Señor. Te pedimos que salves sus vidas, que sanes sus cuerpos en esta hora, Señor, y también los que estén pasando alguna otra dificultad, Señor, física o familiar, oramos para que los sanes y los restaures, Señor. Gracias porque tú eres poderoso, Señor. Declaramos sanidad, declaramos restauración. Oramos, Señor, en este momento para que también los contagios, Señor, se detengan. Señor, mira que en todas las ciudades aquí en Colombia, en muchas ciudades hay muchos contagios, ha incrementado, Señor, Padre, los contagios. Te pedimos que guardes, Señor, Padre amado, cada ciudad de este país, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por favor, Dios, que tu sangre preciosa sea cubriéndonos y limpiándonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que nos enseñes tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Y gracias porque creemos que tú estás allí obrando, Señor. Bendice en el nombre de Jesús a mis hermanos, los que están en casa, Señor, los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, hoy quiero compartirles un tema que está en uno de los evangelios. Usted puede ir conmigo allí a uno de los evangelios, que es Mateo 8, 23 al 25. San Mateo 8, 23 al 25. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice la palabra de Dios en este versículo, capítulo 8, Mateo 8, 23 al 27. Mira lo que dice. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron ellos, porque tienen miedo. Y entonces dice allí, porque tenían miedo. Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Este es un pasaje muy
leído, muy enseñado. De hecho, en estos días también lo escuchaba por uno de los pastores en Bogotá, el pastor Eduardo Cañas. Y mientras yo también lo leía, pensaba en estos pasajes. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que vivieron allí los discípulos, y era que ellos se enfrentaban en una tormenta. ¿Sí? Se cree que después de que Jesús hizo muchas cosas durante el día, se fue, despidió a la multitud y se montaron en la barca, ¿sí? Y pues yo creo que muy humano Jesús, mientras la barca se movía, él se acostó a descansar, ¿sí? Y pues por ende se quedó ¿qué? Dormido, ¿sí? Es como cuando usted tiene un día muy fuerte, un día exhausto, donde usted hizo muchas cosas durante el día y usted lo que llega es tal vez ducharse y se acuesta y queda, vea, empieza a dormir como un bebé, ¿cierto? ¿Cuánto les pasa eso? A mí me pasa eso, cuando tienen un día como que hoy con muchas cosas. Y Jesús al parecer le pasó igual. Después, si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta de que habían pasado muchas cosas. El Señor había sanado a muchos que estaban enfermos, los había liberado, muchos los seguían para que hiciera algo en sus vidas. Entonces ya después de que se va la gente, ellos se montan en la barca y pues bueno, Jesús está allí dormido. Entonces hoy vamos a hablar sobre la tormenta. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es una fuerte ola de aire comprimida que sacude los árboles, casas, etcétera. Por ejemplo, en estos días el vendaval del viernes, ¿sí o no? En algunos lugares se estrecharon casas, tal vez algunos se inundaron porque también fue muy fuerte el viento. Nosotros también nos afectó un poquito aquí en la parte de atrás como iglesia. Entonces, cuando hay esos fuertes vientos, esas tormentas, ¿a algunos les produce qué? Terror, ¿sí o no? O quienes se ponen alegres, ¡uy, una tormenta, bravo! Poco, ¿cierto? ¿Qué trae una tormenta? Cuando es muy fuerte trae destrucción, ¿sí? Ahora, también es una fuerza de viento muy fuerte que destruye, o sea, eso es una tormenta, ¿sí? Entonces, cuando los discípulos vieron ese momento, ellos se sintieron muy preocupados, muy asustados. Entonces vamos a mirar que las tormentas llegan de repente, diga conmigo, llegan de repente, ¿sí? Ahora, una tormenta, si lo miramos allí en ese término como lo da en cuanto a la naturaleza, ya trayendo, de acuerdo a lo que vimos, es algo que produce caos, ¿cierto? Es un fuerte viento, ya sea si usted está en el mar o por ejemplo en el caso donde estamos, a veces hay vientos muy fuertes o aguaceros muy fuertes, entonces pueden traer destrucción. Y si miramos, hay cosas en la vida que se pueden comparar así. A veces llegan cosas de repente. Por ejemplo, el COVID. El COVID fue algo que llegó de repente para muchos y afectó y ha afectado a muchos y ha destruido a muchos. Vidas se han perdido. Otro, la economía. Para muchos, la tormenta para muchos en estos días, su economía. Uy, no sé qué hacer. O un problema familiar, ¿sí? O algo que usted con lo cual está luchando, un pecado, qué sé yo, un disgusto con otra persona. Algunos tienen ese tipo de tormenta. Entonces mira lo que dice el versículo 24. Dice que ellos estaban allí reunidos y empezaron a sentirse ¿en qué? Atemorizados. Dice que luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos y de repente, ¿qué pasó? Se desató sobre el lago una fuerte tormenta, ¿sí? De repente. O sea que ese de repente es como cuando usted está bien y de repente una llamada que lo sacude, ¿sí o no? Mira, pasó esto y esto y esto y lo otro. Vea, está en el hospital fulano de tal. Mire, tal cosa, se murió eso. O sea, eso de repente. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Sí? Y como que uno dice, o por ejemplo las llamadas cuando son a medianoche, a la 1, 2, 3 de la mañana, ahí uno piensa que ¿qué está pasando? ¿Cierto? Esos son los de repente y eso nos sacude, ¿sí? O cuando llega el recibo del mes que usted pensaba que bueno, no va a ser normalito y cuando se creció la factura, la cuenta y uno dice, ay Dios mío bendito. Una persona que le hace un reclamo y se vuelve una tormenta para usted o para la otra persona. Esos son los de repente. Vea, mire, tal cosa, pero es que se acuerda que usted que iba a hacer tal favor y mire, sí o no, entonces uno como que se nos olvida
esos momentos y eso empieza a robarnos la paz y perdemos esa tranquilidad. Una persona que la hirieron, eso puede ser un de repente, alguien que lo hiere y eso se empieza a volver algo incómodo en usted, porque le dijo palabras que le dolieron, actitudes que lo molestaron. De pronto, por ejemplo, en estos días alguien se acercó y de pronto se esperaba otra actitud de esa persona y lo que recibió fue un rechazo, un reclamo, una mirada rara, como dicen los muchachos, me miró rayado, me miró raro, ¿cierto? Esos son los de repente, ¿sí? Que usted está bien un momento y después llega algo que lo sacude a usted. Los discípulos se enfrentaron así, porque si bien ustedes miran, dentro de los discípulos habían algunos con Jesús que sabía cómo era el tema de lo que era estar en el mar, conocían los momentos, si de pronto era bien uno montarse en un momento determinado una barca y navegar o no, pero dice que todos se montaron y de repente llegó ¿qué? La tormenta. ¿Cuál es su de repente en estos días? ¿Qué le ha pasado que de pronto usted eso lo ha vuelto, lo ha sacudido, lo ha hecho pensar tantas cosas, donde usted dice no puedo, no soy capaz, me siento débil, me siento frustrado, se me salió de las manos, me siento preocupado, triste, ¿sí? Que eso es algo que también está afectando a muchos, que de un momento a otro están alegres, wow, sí, amén, y después está me quiero morir, me quiero ir de acá, me quiero cortar las venas, bueno, ¿sí me entiende? Entonces hay que mirar todo eso porque hay un problema y tal vez esa puede ser su tormenta. Entonces la idea es que en esta noche y los que están también en casa podamos mirar, bueno, yo quiero ser libre de eso, amén. Yo quiero ser libre de eso. ¿Cuántos queremos ser libres? Que el Señor nos saque de ese estado. Entonces ya vimos en primer lugar la tormenta. ¿Qué es una tormenta? Ya explicamos, una fuerte ola de aire comprimido que sacude los árboles. Ahora, ¿las tormentas llegan de qué? De repente. En segundo lugar, miremos entonces la actitud de los discípulos. Ahí más adelante en el versículo 25 le dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, ¿qué decía? Sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron ellos, porque tenían ¿qué? Miedo. En otra versión dice porque ellos tenían miedo o porque tienen miedo. Entonces, miremos la actitud. Yo puse aquí tres. Una, estaban ¿qué? Angustiados. Eso produce una tormenta. Eso produce un momento difícil en la vida cuando sabemos de que las cosas no están bien, cuando de pronto en la pareja o con los hijos o la economía o la salud, cuando uno quiere tal vez que las cosas funcionen y lo que pasa es lo contrario. Entonces eso produce ¿qué? Angustia. Ellos al verse en ese momento se angustiaron, se asustaron. Lo segundo es eso, se asustaron, sintieron mucho susto, temor. Pero hay algo que Jesús notó en ellos y es que tenían ¿qué? Falta de fe. Porque más adelante el Señor les dice a ellos, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen tan poca ¿qué? Fe. Y eso como que tanto a ellos y para nosotros nos puede cachetear un poquito. Porque sabemos de que si estamos en el Señor, la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí o no? Y todos decimos, hermano, confía en el Señor, Dios te va a sacar de esa situación, Dios va con usted, y etcétera, etcétera. Pero cuando le toca a usted dice, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Cierto? ¿Será que Dios sí me puede ayudar? ¿Será que Dios sí me puede sanar? ¿O será que es que el Señor se olvidó de mí? ¿O qué pena estoy pagando? Entonces empezamos a sacar un poco de cosas, ¿sí? Algunos de pronto ahí no lo dice, pero me imagino que los discípulos dirían, sí, ve, ¿por qué nos montamos acá con Jesús en esta barca? Vea, y tal vez otro les decía, sí, muchachos, yo les dije, más bien que éramos aquí en la orilla, que se fuera Jesús. Bueno, especulando un poquito, ¿cierto? Pero lo normal cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones en la vida, a esas tormentas que nos mueven, vienen esos momentos de susto, de preocupación y empieza a embargarnos la duda. Señor, ¿qué está pasando?
Señor, ¿por qué esto, verdad? Entonces, esta es una actitud muy normal en ciertos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como seres humanos, y más cuando amamos a Dios, la Biblia dice que la fe tiene que ser ¿qué? Probada, tiene que pasar por el fuego. Y tal vez Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para probar nuestra fe. Por ejemplo, la hermana, no sabía que yo hablara ahora, la hermana Elizabeth ahorita leía un pasaje en Hebreos al iniciar, donde hablaba de los héroes de la fe. Y ahí habla de que la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, ahí donde tú y yo tenemos que poner a prueba, o se pone a prueba más bien nuestra fe, en esos momentos de tormenta, en esos momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento. Entonces, la idea es que usted y yo miremos, bueno, ¿será que nos pasa lo mismo de los discípulos? Porque mire que ellos estuvieron con Jesús, mientras Jesús estuvo acá en la tierra, ellos anduvieron con Él y empezaron a ver todo lo que el Señor hacía a través de su vida, ¿sí? Y fue una escuela que ellos vivieron ahí mientras empezaban a depender del Señor. O sea que era muy normal también que ellos en ese momento vivieran esa experiencia para aprender de eso. ¿Y qué les enseñó Jesús? Tranquilos, muchachos, todo está ¿qué? Bajo control. Todo está bajo mi control. Nada se nos ha salido de las manos. Pero tenían que vivir ese momento. Es decir que Dios nos permite vivir ciertas situaciones a nosotros porque tal vez son necesarias. ¿Para qué? Para Él mostrarnos su poder. Porque cuando Jesús calmó todo, ellos se dijeron, uy, pero ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Entonces, ahí donde el Señor quiere dar a conocer su poder. Yo he aprendido eso, que cuando hay cosas que como que nosotros ya no controlamos y como que sabemos de que se nos salen de las manos y como que ya uno lo ve muy imposible, ahí donde Dios quiere dar a conocer su gloria, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted le pone un aplauso al Señor y dígale, Señor, yo creo que para ti todo es posible. Aleluya. Entonces la actitud de los discípulos fue que angustia, susto, ¿sí? Falta de fe. Tal vez usted estos días se ha sentido así, ¿sí? Hoy han incrementado los contagios. Ay no, qué susto, y yo no me he vacunado, o tal cosa y lo otro, y empieza la mente así o no a volar. Anoche creo que hablaba con un hermano, decía que la mente es muy rápida. Si usted no la controla y no la lleva cautiva a la obediencia a Cristo, hermano, empieza la mente a volar y se imagina ya todo un panorama y empieza a decir, uy, me va a tocar, y ya usted empieza como que a oler, bueno, si siento olfato, a ver si traga y como que a ver si siente, sí o no, el gusto, y empieza a luchar con eso, sí o no. Hermano, cuidado, no, sigamos que confiando en el Señor, amén. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, sí o no. Pero hermanos, ahí donde Dios nos está probando, bueno, estamos en las manos del Señor. Gloria a Dios por los que ya con esa libertad han dado ese paso de ceder a vacunarse, porque es cuidarse en todos, cuidarse en la familia, es cuidarse usted, ¿sí? Y por un lado estamos bajo la protección de Dios, ¿sí? Y mientras los que se van vacunando poco a poco, mientras pasamos por el proceso, estamos bajo la sombra del Omnipotente, amén. Él nos va a proteger, amén. Así que no tenga temor. Dile al que está a su lado, no tenga temor. Estamos bajo el poder de Dios, amén. Y los que están en casa también, no tenga temor. Recuerde que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Aquí estamos en la barca con Jesús. Todo está bajo el control del Señor. Tal vez el Señor nos dice, no tengas temor, no tenga miedo. Ahora miremos entonces la actitud de Jesús. Entonces ya hemos visto dos puntos importantes. Definimos una tormenta, que puede ser cualquier situación la que usted pueda estar viviendo, ¿sí? Que lo sacude, llega de repente, y que los discípulos tenían que vivir ese momento, y la actitud de ellos fue de miedo, de angustia, y que dudaron, fueron hombres de poca fe en ese momento. Pero después ellos aprendieron a depender del Señor. En tercer lugar, la actitud de Jesús. Ahora bien, en esa tormenta Jesús, como lo leíamos ahora, dice que él estaba ¿qué? Dormido.
¿Y por qué él estaba dormido? Yo le dije una parte muy humana, ¿cierto? Yo especulando un poquito, o sea, Jesús también era un hombre como nosotros, él quería descansar, ¿sí? Sin embargo, algo que podríamos también entrar a analizar en la vida de Jesús era que Jesús estaba totalmente confiado y dependía del Padre, ¿sí? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Jesús se acuesta allí y se queda dormido? Y pensemos en eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que él sabía de que más adelante iba a ocurrir eso o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque él lo sabía todo y lo sabe todo. Pero ¿qué muestra esto? De que él estaba totalmente ¿qué? Dependiendo del Señor. Entonces, ¿y por qué estaba dormido? Porque a veces pasa, ¿será que el Señor se durmió? ¿Será que el Señor se olvidó de mí? No, 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 no. ¿Qué pasa? Miremos, Jesús en su parte humana nos enseña algo, y es que él dependía, él confiaba en su Padre. Él sabía que estaban en las manos de Dios, que Dios no los iba a dejar que tal vez se volcaran o pasara algo peor. No, porque recuerden, somos sus hijos y Jesús entendió eso. Estamos bajo las manos de Dios, Él es nuestro Padre. Ahora, también porque Él tenía en ese momento la autoridad sobre la tormenta, ¿sí? O sea que el Señor todo lo tenía ya bajo su control. Él quería dar a conocer su poder a través de esto, ¿sí ve? Porque si miramos, volvamos a lo que les decía ahora, muchos de los que estaban allí, los discípulos que estaban allí, conocían de lo que era el tema del mar, ¿sí? Entonces, me imagino, o sea, los que saben navegar, saben que cómo enfrentar tal vez una tormenta, eso, pero hay cosas que se salen también de las manos, que solamente el poder de Dios puede guardarlos. Y con eso les mostró que aunque muchas veces podamos tener controlado o sepamos cómo manejar algo, hay cosas que se salen de ¿qué? De las manos. Entonces el Señor con eso quería mostrarle de que Él tenía autoridad sobre la tormenta. Y lo otro, y es que Él tenía la solución. Mira lo que dice ahí, esa parte, el último versículo que leíamos. Dice que los discípulos entonces fueron a despertarlo, 24, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron, porque tienen miedo. Y preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y ¿qué dice? Reprendió al viento y a las olas, y de repente, mira, aquí hubo ya otro ¿qué? Un de repente, pero que trajo una solución. ¿Sí me hago entender? O sea, la solución a su problema puede llegar también ¿de qué? De repente, una llamada. ¡Hey! Esteban, Carlos o Andrea o X persona, mire, se le acaba de saldar su deuda, venga, pase por su paz y salvo. Oh, ¿cómo se siente usted? Uno diría, amén, aleluya, ¿sí o no? O, hey, mire, me acaban de informar que su mamá o su hijo que estaba hospitalizado ya le dieron de alta, está sano, está libre. ¿Cómo se siente usted? Feliz. De repente, entonces, ese de repente te puede llegar para solucionar algo que usted estaba viviendo en ese momento. Y los discípulos pudieron experimentar eso. Entonces, Jesús tenía todo preparado allí para él mostrar su poder, decirles, mire, es que por un lado tenemos que confiar en nuestro Padre. Segundo, aún yo tengo el control sobre la tormenta. Y tercero, yo soy la solución a todo, a todo. Entonces, de repente, ¿qué dice allí? Hubo gran calma. Oiga, eso me encanta. Oiga, que me perdí. Los discípulos entonces quedaron aquí asombrados. Si hubo gran calma, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Oiga, hasta todavía como que no lo podían ver, como que entender, uy, wow, ¿qué es esto? ¿Quién es él? Hasta el viento y las olas, ¿qué? Oiga, yo creo que eso es como de película, ¿sí o no? Que usted de un momento a otro esté, cierto, en tremenda tormenta y llegue Jesús y usted diga, uy, no, eso parece un sueño. O sea, uno, que usted estuviera en ese momento, uy, usted diría, wow, ¿cierto? Entonces, mire, en esas tormentas, como pueden llegar de repente, la preocupación, el temor, también puede llegar un de repente para que todo esté, ¿qué? Tranquilo, venga la calma, porque Dios es poderoso. Y Jesús, escuche esto, Jesús nos muestra de que si Jesús va en la barca, la tormenta va a pasar.
Esta es la aplicación a esta enseñanza. Si usted y yo estamos con el Señor ahí en esa barca, así sea muy fuerte la tormenta que llegue a nuestras vidas, va a pasar, va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si Jesús va en la barca de mi vida, la tormenta también va a pasar. O sea, si usted le ha dado ese lugar en su vida, esa prioridad al Señor, ha dejado que Él gobierne todo su ser, hermanos, puede usted tener muchas dificultades aquí, puede pasar por muchas situaciones, pero ese momento de crisis, de dificultad, va a pasar, porque el Señor tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la tormenta por la que usted y yo estemos pasando va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Esa tormenta que de repente ha llegado a nuestra vida, a nuestra familia, a su salud. Si Jesús está ahí, esa tormenta ¿qué? Va a pasar. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Lo que esté pasando ahora, el COVID, va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Va a llegar el momento de la calma. Y tal vez a nuestros hijos o los nietos o bisnietos les va a decir, miren, en el 2020 pasó algo a nivel mundial, donde todos estamos ahí en el medio, pero estamos nosotros con el Señor ahí en la barca. Y esa tormenta pasó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces va a pasar. Entonces creamos, hermanos, que esa tormenta va a pasar, que así como llega de repente el momento de sufrir, va a llegar de repente la calma. El Señor tiene el control. Si es algo financiero, el Señor tiene el control. Mire, yo pudiera contarle testimonios de eso. Cuando uno menos piensa, una llamada, mire, y mi esposa es testigo, ¿cierto? Y uno dice, Dios mío, un milagro físico. Mire, una vez oraba por alguien que tenía unos quistes, tenía que ser de cirugía. Entonces yo le dije, oremos al Señor. ¿Usted cree que Dios puede sanar así? Y verdad, y oramos, igual al otro día le iban a hacer la cirugía. Y cuando fueron y la abrieron, no tenía nada. Venga, pero si aquí las radiografías, vea que hay unos quistes, hay unas piedras allí, no hay nada. ¿Qué pasó ahí? El Señor hizo un milagro. Entonces, así es Dios. Que usted tal vez le digan ahorita algo, mire, se va a morir dentro de 3, 4, 5 meses, no sé, porque a veces ya los médicos son así de crueles, ¿sí o no? Pero Dios puede cambiar el diagnóstico. No, es que usted no va a morir ahora, usted va a vivir más, va a vivir. O sea, Dios cambia las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con esto? Que aprendamos a confiar en Él. Pero es importante que dejemos que Él vaya en la barca de nuestra vida, que Él vaya en la barca de nuestra familia, de nuestra economía, de todas las áreas de nuestra vida, que podamos decirle, Señor, yo quiero que tú estés conmigo en esta barca, yo no quiero salir. No hagamos lo de Pedro, que dudan, inmediatamente se hunden. No haga eso. Confíe en el Señor. Amén. ¿Cuántos vamos a confiar en el Señor? Y vamos a dejar que Él guíe nuestra barca y que Él sea siempre el que tome el control de todo. Recuerde, todo está bajo su control. Vamos a orar entonces en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Y hoy nos recuerda, Señor, todo está bajo control. Todo, Señor, está en tus manos. Tú tienes el poder de calmar la tormenta, Señor. Tú lo mostraste allí a los discípulos. Les dijiste a ellos, no tengan temor porque dudan. Yo tengo el control de todo. Vamos, ¿y qué tal si usted piensa en este momento, cuál es su tormenta? Y que usted pueda entregarle ese momento difícil en su vida y dígale, Señor, esto es lo que me preocupa, me da temor, me angustia, me roba la paz, o este conflicto con este familiar me ha robado la paz, o con otra persona, qué sé yo. Dígale, Señor, esta es mi tormenta. Yo creo, Señor, que tú puedes librarme, que tú puedes sanarme, que tú puedes hacer un milagro. Hoy yo quiero aprender a confiar en ti, quiero aprender a esperar en ti. Señor, te ruego que mis hermanos y yo podamos cada día esperar en tu voluntad, porque tú eres poderoso. Vamos, dígale, Señor, en esta noche yo creo en tu poder. Y los que están en casa, confiéselo, dígale, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo que tú eres poderoso para sanar, que tú eres poderoso para liberar, que tú eres poderoso, Señor, para hacer milagros.
que tú eres poderoso, Señor, para saldar esas deudas que tal vez tenemos. Dígale, Señor, tú puedes sorprenderme, Señor, en este tiempo, porque tú tienes el control. Dígale, Señor, quita de mí todo temor, quita de mí, Señor, lo que me esté generando duda. En el nombre de Jesús, renunciamos a todas estas dudas que llegan a nuestra mente ahora mismo y confiamos en tu poder, Padre, en esta noche, y creemos, como dice tu palabra, que si crees todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Y hoy creo, Señor, que tú estás obrando, Señor, que tú estás ya trayendo respuestas, Señor, a aquellos hermanos que están esperando un milagro. Usted que está allí en casa, usted que está esperando una respuesta, una llamada, tal vez a un trabajo, un nuevo empleo. Usted que está esperando esa buena noticia de ese ser querido que está tal vez en cuidados intensivos, cree que el Señor tiene el control en este momento. Dígale, Padre, yo creo que tú puedes sorprendernos en esta hora, Señor, y trae sanidad, Señor, y trae libertad, Señor. Quita todo lo que esté robando la paz en esta noche y trae, Señor, tu bendición a tu pueblo, Señor. Tú eres el Dios que tiene el control aún de la tormenta. Dígale, Señor, tú puedes sacarme de esta dificultad. Tú puedes ayudarme en mi economía. Tú puedes ayudarme en mi salud, Señor, con mi familia, sus problemas. Tú puedes ayudarnos a resolverlos, Señor. Creemos, Padre, que tú puedes hacer algo, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Nada es imposible al que cree. Todo le es posible, dice la palabra de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verá la gloria de Dios? Iglesia, creamos en el Señor. Estamos con el que todo lo puede, el que pelea por nosotros, el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, gracias. Dele gracias, dígale, Señor, gracias, porque yo sé que de repente llegará la calma, de repente llegará la sanidad, de repente llegará ese milagro, de repente llegará esa bendición que tanto esperas. Joven, niño, usted que está allí, dígale, en nombre de Jesús, yo creo que tú me sorprenderás, Señor, con tremendas cosas, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia, obra en mis hermanos y los que están allí viendo por primera vez esta transmisión. Yo le invito a que usted pueda decirle, Señor, yo hoy te recibo en mi corazón, sé mi Salvador. Yo hoy te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que seas el centro de mi vida, el dueño de mi vida, de mi corazón. Y hoy yo creo que tú me perdonas, me salvas, me das el regalo de la vida eterna. Dígale, Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, Señor. Y gracias por perdonarme. Y creo, Señor, que tú puedes sacarme adelante en este tiempo, Señor. Y los que estamos acá, Señor, guárdalos. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, guarda, Señor, a tu pueblo en medio de este tiempo. Aunque estamos todavía con la pandemia, Señor, con el COVID, creemos, Señor, que estamos bajo la sombra del Omnipotente, como dice tu palabra, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Oh, Señor, no nos tocará, Señor, ninguna plaga, porque tú eres poderoso para guardarnos, para librarnos. Y si algunos han sido contagiados, tú puedes sanarlos, tú puedes librarlos, Señor, que no pasa mayores, Señor, este virus sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, tu protección para los niños, los jóvenes, para cada familia, Señor. Gracias. ¿Qué tal si usted antes de salir le dice, Señor, gracias, gracias, gracias por ser tan bueno, Señor? Aumenta la fe en nuestros hermanos, en mi vida, en tu pueblo, Señor, y que cada día podamos esperar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Les aplauso al Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a los que están conectados. Les bendecimos, que pasen una feliz noche o tal vez tarde o mañana. Algunos van a ver después esta transmisión. Les queremos, un abrazo para todos. Chao, chao, bendiciones. Amén.